La tradición samurái, conocida como Bushido, y la filosofía estoica, originada en la antigua Grecia, son dos sistemas de pensamiento que, aunque nacidos en contextos culturales e históricos completamente diferentes, comparten sorprendentes similitudes en su visión de la virtud, la autodisciplina y la relación del individuo con la muerte, el deber y la vida misma. Bushido, traducido literalmente como el camino del guerrero, fue el código ético que guió a los samuráis japoneses, una casta militar que dominó el Japón feudal durante siglos. El estoicismo, por su parte, fue fundado por Zenón de Sitio en el siglo XIII a.C. y alcanzó su plenitud con figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, enseñando la importancia de la virtud, el autocontrol y la conformidad con la razón y la naturaleza. Ambos sistemas demandan una vida guiada por la autodisciplina, el dominio de las pasiones y un compromiso inquebrantable con el deber, lo que los hace no solo comparables, sino también complementarios. En Bushido, el honor es la piedra angular del comportamiento. El samurái no vive para sí mismo, sino para su señor, su clan y su comunidad. Su existencia está atravesada por un sentido del deber que no admite desviaciones. La deshonra no se redime con palabras ni con arrepentimientos tardíos. Se redime, cuando es posible, con el seppuku, el suicidio ritual. En esta perspectiva, la vida del samurái no le pertenece del todo. Es un vehículo para manifestar la lealtad, la rectitud, el coraje y la piedad filial. Esta estructura rígida pero noble se vincula estrechamente con la idea estoica de vivir de acuerdo con la naturaleza racional del ser humano y asumir con dignidad aquello que escapa a nuestro control. Los estoicos sostenían que la virtud es el único bien verdadero y que todo lo demás, salud, riqueza, fama, incluso la vida, son indiferentes. Epicteto, esclavo devenido filósofo, enseñaba que uno no debe preocuparse por lo que no depende de uno y que la libertad radica en este entendimiento. El samurái, en su entrega total al deber, refleja este principio estoico. Él no elige los eventos externos, pero sí su actitud ante ellos. El enfrentarse a la muerte en el campo de batalla, sin temor, es un acto tanto estoico como samurái. Marco Aurelio, emperador romano y uno de los exponentes más reconocidos del estoicismo, escribió en sus meditaciones que el hombre debe vivir cada día como si fuera el último, sin miedo, sin distracción y con una completa dedicación a la razón y al deber. Un samurái no podría haberlo dicho mejor. Ambos sistemas también comparten una concepción del dolor y el sufrimiento como pruebas del carácter. Para los estoicos, el dolor es una ocasión para ejercitar la fortaleza, la templanza y el juicio recto. No es un mal en sí mismo, sino una oportunidad. De manera paralela, el samurái debía endurecerse física y espiritualmente, resistir el sufrimiento sin quejarse y entender que el sufrimiento puede ser una vía hacia la iluminación y la superación. En este punto, sin embargo, aparece una diferencia significativa. Mientras que el estoicismo busca la serenidad interna a través de la indiferencia ante lo externo, el Bushido enraiza la virtud en el cumplimiento de deberes sociales concretos. El samurái es virtuoso en relación con los demás, con su señor, con su familia, con su sociedad. El estoico, en cambio, puede alcanzar la virtud en soledad, incluso en la esclavitud o en el exilio. Este contraste puede explicarse por el entorno, en el que surgieron ambas filosofías. El estoicismo nació en un mundo cosmopolita, en el cual los ciudadanos podían ser despojados de su patria, de sus bienes y de sus derechos. Era una filosofía para el individuo que busca la libertad interior cuando no tiene otra. Bushido, por el contrario, se desarrolló en una sociedad altamente jerárquica y ritualizada, donde la pertenencia al grupo y el rol asignado eran fundamentales. Sin embargo, esta diferencia no invalida la similitud esencial. Ambos sistemas proponen una vida guiada por principios inamovibles, una especie de arquitectura moral que no se derrumba ante las inclemencias del destino. Otro aspecto común es la presencia constante de la muerte como recordatorio de la fragilidad de la existencia. En el Bushido, se enseñaba a los jóvenes samuráis a meditar sobre la muerte cada día, a visualizarse decapitados, atravesados por la lanza enemiga o muriendo de frío en una zanja. Esta contemplación no tenía un propósito morboso,
sino liberador. Al aceptar plenamente la posibilidad de la muerte, el samurái era capaz de actuar sin temor ni vacilación. En el estoicismo, el memento mori cumple una función similar. Marco Aurelio escribía: «No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno». La muerte para el estoico no es un mal sino un hecho natural. Temerla es absurdo, porque lo inevitable no se debe temer, sino aceptar. Aquí se ve la potencia psicológica de ambas filosofías. Si uno aprende a no temer la muerte, se libera de la principal cadena que inmoviliza al ser humano. En la gestión de las emociones también se encuentran grandes similitudes. Ambos sistemas consideran que el descontrol emocional es signo de debilidad. El samurái debía mantener la calma, incluso en el fragor del combate, y no actuar por ira, odio o venganza. La rectitud implicaba juicio claro, incluso cuando se tomaba la espada. Los estoicos, por su parte, desarrollaron toda una teoría de las pasiones, distinguiendo entre las perturbaciones del alma, ira, miedo, tristeza, deseo desmedido, y los impulsos racionales que deben guiarnos. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. El samurái aprendía, desde joven, a dominar su miedo, su ansiedad y su apego, tal como el estoico buscaba despojarse de las pasiones que ciegan la razón. Ambos veían en la autocontención una forma de poder. El dominio de uno mismo era superior al dominio sobre otros. La espiritualidad también tiene su papel en estas dos tradiciones. El Bushido estaba impregnado de elementos del budismo zen, el confucianismo y el sintoísmo, lo cual aportaba una dimensión trascendental a la acción, que era. La práctica del zen ayudaba al samurái a concentrarse, a vivir el momento presente, a aceptar el destino con serenidad. El estoicismo, por su parte, aunque no es una religión, tiene un fuerte componente espiritual. Cree en una razón universal, el logos, que ordena el cosmos, y el sabio es aquel que alinea su vida con este orden natural. En ambas visiones, el universo tiene una estructura racional o espiritual, y el individuo virtuoso es aquel que actúa en sintonía con esta estructura, no contra ella. A pesar de las convergencias fundamentales entre Bushido y estoicismo, también existen algunas tensiones y contrastes importantes que enriquecen la comparación. Una de ellas es la manera en que cada filosofía concibe el yo en relación con la sociedad. El samurái no es una entidad autónoma. Su identidad está moldeada por su rol dentro de un entramado jerárquico. Él es antes que nada un vasallo, un hijo, un súbdito, y solo en segundo plano un individuo. La lealtad, uno de los pilares del Bushido, implica una entrega absoluta al señor feudal, incluso si éste comete errores o exige sacrificios irrazonables. El código samurái valora la obediencia como un fin en sí mismo. Desde el punto de vista estoico, esta sumisión ciega podría parecer problemática. Aunque el estoicismo promueve el deber y el orden social, también considera que el juicio racional del individuo es soberano. La virtud no depende de obedecer órdenes externas, sino de aplicar la razón y la justicia en cada decisión. Séneca, por ejemplo, cuestionaba abiertamente la corrupción del poder y hablaba del tirano como enemigo del sabio. Así, mientras que el Bushido empuja al samurái a cumplir su deber, incluso si ello implica morir por una causa dudosa, el estoico puede llegar a desobedecer si considera que la acción exigida no es virtuosa. Este matiz no es menor, refleja una diferencia entre un ideal de integridad vinculado a la pertenencia y otro centrado en la autonomía moral. Otra diferencia significativa radica en el trato que cada tradición da a la emoción positiva. El estoicismo, fiel a su ideal de indiferencia, no celebra la euforia ni busca la alegría exuberante. El sabio estoico aspira a una serenidad constante, una especie de alegría serena, eutimía, que no depende de circunstancias externas. El samurái, en cambio, podía permitirse momentos de intensidad emocional, aunque moderados por la disciplina. El aprecio por la belleza del arte, la poesía, la ceremonia del té y la naturaleza era parte integral de la formación del samurái. Estas prácticas no eran vistas como distracciones, sino como refinamientos del espíritu.
El estoicismo sería más reacio a considerar el arte como un camino hacia la virtud. En el mejor de los casos, lo vería como un recurso neutro que debe ser usado con prudencia. La estética samurái, con su énfasis en lo efímero y lo imperfecto, como se ve en el wabi-sabi, contrasta con la racionalidad casi ascética del estoico. Sin embargo, esta diferencia puede ser más complementaria que conflictiva. Mientras el estoicismo provee una estructura lógica y ética imperturbable, el bushido añade un componente emocional, estético y ritual que puede enriquecer la experiencia humana sin socavar la virtud. El equilibrio entre emoción y razón, entre belleza y deber, es más completo cuando ambas perspectivas se integran. En cuanto a la educación del carácter, ambos sistemas insisten en la formación desde la juventud. El samurái comenzaba su entrenamiento físico, mental y espiritual desde la infancia. Se le enseñaba no solo a combatir, sino a escribir, leer, recitar poesía y cultivar el sentido del deber. La educación samurái no era puramente marcial, era totalizante. Del mismo modo, el estoicismo proponía ejercicios mentales diarios. La revisión nocturna de las acciones, la preparación matinal para los desafíos del día, la meditación sobre la muerte, el control del pensamiento. Ambos veían en la práctica constante la clave del perfeccionamiento. La virtud no es un estado que se alcanza de golpe, sino el resultado de una gimnasia moral cotidiana. Tanto el samurái como el estoico saben que el alma humana es moldeable, pero que requiere vigilancia continua para no sucumbir a la debilidad. Hay también una fuerte dimensión de coraje en ambas filosofías. El bushido considera el coraje no como temeridad, sino como la capacidad de actuar correctamente incluso cuando hay peligro. Un samurái no busca la muerte por sí misma, pero tampoco la rehúye si el deber la exige. La frase «el camino del samurái está en la muerte» ha sido malinterpretada como un culto irracional al suicidio, cuando en realidad significa que uno debe estar preparado para morir en cualquier momento si ello es necesario para cumplir el deber. En el estoicismo, el coraje también es una virtud cardinal y se expresa en la fortaleza del alma para soportar la adversidad. No es solo valentía física, sino valentía moral, la disposición a decir la verdad, a resistir la corrupción, a actuar con justicia incluso cuando es peligroso hacerlo. El estoico no teme al dolor ni a la muerte porque sabe que la virtud no puede ser arrebatada por ninguna circunstancia externa. En este sentido, el coraje samurái y el coraje estoico apuntan al mismo núcleo, la fidelidad al bien, sin importar el costo. Ambos caminos exaltan la disciplina, entendida como la capacidad de gobernarse a uno mismo. Para el samurái, la disciplina era parte del entrenamiento marcial, pero también del comportamiento cotidiano. El control del cuerpo, de las emociones, de la palabra era esencial. Un samurái no debía hablar más de lo necesario, no debía mostrar arrogancia, no debía ceder al exceso. La sobriedad y el autocontrol eran pruebas visibles del carácter. En el estoicismo, la disciplina se manifiesta como templanza, no dejarse arrastrar por placeres efímeros ni por miedos irracionales. Séneca advertía contra el lujo, el confort excesivo, el ocio que debilita el alma. La autodisciplina es el escudo del sabio, lo que le permite mantener su independencia frente a los vaivenes del mundo. Tanto el estoico como el samurái saben que quien no se domina a sí mismo está a merced del caos. El respeto es otro valor compartido, aunque encarnado de modos distintos. El bushido pone gran énfasis en el respeto jerárquico, hacia los ancianos, los superiores, los enemigos dignos, incluso hacia uno mismo. Cada gesto, cada palabra, cada inclinación del cuerpo tenía un protocolo específico. El respeto no era simplemente cortesía, era la expresión visible de un orden moral. En el estoicismo, aunque no hay un énfasis ceremonial, también se habla del respeto a los demás como expresión de justicia. Para Marco Aurelio, los hombres son parte de una misma comunidad racional y, por tanto, deben tratarse con dignidad. No hay desprecio por el otro, incluso si es enemigo o ignorante. El sabio trata a todos con ecuanimidad, porque sabe que cada persona actúa según su entendimiento. Esta idea puede parecer más universalista que la visión samurái, que está profundamente enraizada en el contexto japonés.
Sin embargo, ambas tradiciones coinciden en que el respeto no es un favor, sino una obligación moral. Finalmente, hay que hablar del legado de estas filosofías. Aunque el Bushido como código oficial desapareció con la modernización de Japón y la abolición de la clase samurái, sus valores persistieron en la cultura japonesa. La disciplina, el honor, la responsabilidad colectiva y el sentido del deber siguen influyendo en la ética del trabajo y la educación japonesa. El estoicismo, tras siglos de olvido, ha vivido un renacimiento moderno. En el ámbito del desarrollo personal, la psicología y el liderazgo, las enseñanzas de los estoicos han sido redescubiertas por su claridad, realismo y utilidad práctica. Hoy en día, empresarios, deportistas, soldados y ciudadanos comunes aplican principios estoicos para enfrentar la incertidumbre, el estrés y los fracasos. Lo interesante de este renacimiento moderno del estoicismo y del persistente influjo del Bushido es que, en un mundo marcado por la incertidumbre, el exceso de estímulos y la fragmentación moral, ambas tradiciones ofrecen un marco sólido para encontrar sentido, dirección y resiliencia. Aunque sus formas son distintas, sus funciones son complementarias. Una enseña a resistir con dignidad las adversidades internas y externas, la otra a actuar con honor y compromiso hacia el mundo. En este punto se hace evidente que la combinación de ambas filosofías no solo es posible, sino deseable. El Bushido aporta una ética de acción centrada en la responsabilidad social, el deber y el honor, mientras que el estoicismo proporciona una estructura filosófica para mantener la serenidad y la racionalidad frente al caos. Integrarlas implica construir un carácter que no solo sepa resistir los golpes de la vida, sino también actuar con nobleza y rectitud en cada circunstancia. Imaginemos a una persona que combina la disciplina, la lealtad y la entrega del samurái con la claridad, la templanza y la independencia del estoico. Esa persona sería capaz de enfrentar cualquier desafío con coraje, sin perder la compostura ni traicionar sus principios. No actuaría por impulso ni por vanidad, sino por convicción. No buscaría el reconocimiento externo, pero lo merecería por su integridad. Estaría preparada para perderlo todo sin perderse a sí misma. Esta figura ideal tiene ecos tanto de Marco Aurelio como de Miyamoto Musashi, tanto de Epicteto como de Yamamoto Tsunetomo. En el mundo contemporáneo, donde la moral a menudo se relativiza y las emociones dominan las decisiones, esta fusión representa una alternativa poderosa. Se trataría de vivir como un guerrero filósofo, fuerte pero reflexivo, comprometido, pero sereno, implacable contra la injusticia pero compasivo en el trato. Alguien que sabe cuándo actuar con firmeza y cuándo aceptar lo inevitable con ecuanimidad. El Bushido, por sí solo, puede caer en el exceso de obediencia o en la idealización del sacrificio, incluso cuando no tiene sentido. El estoicismo, por sí solo, puede volverse excesivamente introspectivo, frío o indiferente a los vínculos humanos, pero juntos se equilibran. El Bushido aporta calor, pertenencia, compromiso; el estoicismo, claridad, desapego, juicio. Ambos rechazan el narcisismo, el hedonismo sin propósito y la búsqueda ciega de poder o placer. Ambos coinciden en que el ser humano alcanza su mayor grandeza no cuando busca su propio interés, sino cuando se alinea con un bien superior, la virtud, el deber, la justicia. El entrenamiento conjunto en estas dos tradiciones permitiría desarrollar una especie de templo interior invulnerable a las tormentas externas. El Bushido entrena el cuerpo y el alma para la acción justa. El estoicismo cultiva la mente para la comprensión y la aceptación. Un individuo formado en ambos caminos puede servir a su comunidad sin perder su libertad interior y puede enfrentar el fracaso sin dejarse desmoralizar. Incluso su éxito no lo corrompería, porque sabría que todo lo externo es transitorio. Hay muchas maneras prácticas de llevar a cabo esta integración. Por ejemplo, el estudio diario de textos estoicos, las meditaciones de Marco Aurelio, las cartas de Séneca, los discursos de Epicteto. Puede ir acompañado de prácticas samuráis como la meditación zen, la caligrafía, las artes marciales o incluso la escritura de haikus. La reflexión matinal sobre el deber del día puede inspirarse tanto en el código del samurái como en la filosofía del sabio estoico.
Cada acción puede evaluarse desde una doble perspectiva. ¿Es digna de un guerrero? ¿Es razonable según la naturaleza racional del universo? Además, ambas filosofías comparten una pedagogía basada en el ejemplo. No se trata simplemente de leer o memorizar preceptos, sino de vivirlos. El samurái aprendía por imitación, por repetición ritual. El estoico aprendía a través de la práctica diaria, del diálogo interno, de la corrección constante del carácter. Esta pedagogía es especialmente útil en una época donde el conocimiento está sobreabundante, pero la sabiduría escasea. La fusión de ambas tradiciones puede dar lugar a una formación completa, integral, que abarque cuerpo, mente y espíritu. Otro punto clave donde convergen es la idea de que el carácter se revela en la adversidad. No es en los tiempos fáciles, donde se prueba la calidad de una persona, sino en la dificultad, el conflicto, la pérdida. El samurái que huye del campo de batalla es un traidor, sin importar cuántas batallas haya ganado antes. El estoico que se desespera ante una enfermedad o una pérdida material ha fracasado en su deber como sabio. Ambos coinciden en que la virtud no admite excepciones. Es en la constancia donde se revela el verdadero valor. Esta visión rigurosa, casi intransigente, puede parecer dura en tiempos modernos, pero precisamente por eso es tan necesaria. La vida actual está llena de excusas, atajos, concesiones a la comodidad. El espíritu samurái estoico no busca lo fácil, busca lo correcto. No elude el dolor, lo transforma. No persigue el éxito externo, cultiva el éxito interno. No se deja definir por lo que le pasa, sino por cómo responde. Incluso en la esfera de las relaciones humanas, esta combinación es poderosa. El estoico enseña a no ser esclavo de las pasiones ni de la opinión ajena. El samurái enseña a honrar los vínculos a través del deber. Un equilibrio entre ambos permite construir relaciones sinceras, libres de manipulación emocional, pero llenas de compromiso real. En lugar de depender emocionalmente de los demás, uno elige amarlos con lealtad y respeto. Esta es una forma superior de afecto, más estable, más profunda, menos egoísta. También en el liderazgo esta fusión es ejemplar. Un líder samurái estoico no se guía por la popularidad ni por el miedo, se guía por la justicia, la sabiduría y el ejemplo personal. Su autoridad no nace del cargo que ocupa, sino del carácter que encarna. Puede inspirar sin imponer, corregir sin humillar, exigir sin abusar. Sabe que liderar es servir, no dominar. Que mandar exige más virtud que obedecer. En tiempos de crisis, no entra en pánico. En tiempos de bonanza, no se embriaga de poder. Su estabilidad interna es la base de la estabilidad externa que genera. Finalmente, esta fusión filosófica puede aplicarse incluso al propósito de vida. El samurái vivía para servir a algo más grande que sí mismo, su clan, su señor, su linaje. El estoico vivía para realizar su naturaleza racional, para alinearse con el orden del cosmos. Ambos rechazan el nihilismo moderno, la idea de que la vida no tiene sentido. Para ellos el sentido no se busca, se construye. No es una emoción pasajera, sino una orientación firme hacia lo que es correcto. Vivir con sentido implica aceptar la mortalidad, la pérdida, el cambio y aún así actuar con honor, con virtud, con determinación. La aplicación cotidiana de esta síntesis filosófica también implica un cambio profundo en la manera en que enfrentamos los desafíos personales. En una época dominada por la hiperestimulación, la gratificación instantánea y la evasión del sufrimiento, adoptar una mentalidad samurái estoica supone nadar contra la corriente. Implica decir no al impulso inmediato, al placer vacío, a la necesidad constante de validación externa. El Bushido nos recuerda que hay un deber que cumplir, una línea de conducta que seguir, incluso cuando nadie nos observa. El estoicismo nos invita a examinar nuestras emociones, no para reprimirlas, sino para reconocer su fugacidad y su falta de fundamento muchas veces. En conjunto, ambas tradiciones forman un blindaje moral frente a la decadencia del carácter, que muchas veces se manifiesta como apatía, cinismo o victimismo. En el ámbito profesional, esta ética combinada permite desarrollar una identidad laboral sólida, centrada en la excelencia más que en la recompensa. El Bushido enseña que el trabajo bien hecho
Es un acto de honra. El samurái no esperaba premios por hacer lo correcto. Simplemente lo hacía porque su dignidad dependía de ello. El estoico, por su parte, considera que la única recompensa valiosa es la coherencia interna con los principios rectores de la razón y la virtud. De esta manera, cualquier tarea, por modesta que sea, se convierte en una oportunidad para forjar el carácter, para expresar la maestría. No hay labor insignificante si se ejecuta con rectitud. Este principio es esencial en un tiempo donde el valor de las personas muchas veces se mide por métricas externas: ingresos, fama, seguidores en redes, éxito visible. En contraste, tanto el samurái como el estoico valoran la vida oculta, el silencio, el trabajo paciente. No necesitan aplausos porque su conciencia es su juez más estricto. Esta actitud da lugar a una fortaleza interior que no depende de las condiciones del entorno, sino de una orientación constante hacia la virtud. Además, esta combinación de caminos filosóficos tiene implicaciones profundas en la manera en que enfrentamos el dolor. El Bushido, desde su raíz zen, entiende el sufrimiento como una parte natural de la existencia. No lo romantiza, pero tampoco lo evita. Lo enfrenta con presencia, con compostura, con una aceptación activa que se convierte en acción disciplinada. El estoicismo, por su parte, proporciona las herramientas cognitivas para desmantelar la carga psicológica del dolor. Epicteto enseñaba que no es el dolor en sí lo que nos afecta, sino el juicio que hacemos sobre él. Ambos caminos enseñan que hay dignidad en el sufrimiento cuando éste es asumido con sentido. No se trata de buscar el dolor, sino de enfrentarlo con tal entereza que uno salga de él más fuerte, más sabio, más sereno. En lo emocional, esta fusión enseña un tipo de amor desapegado pero profundo. Para el samurái, el amor por la familia, el señor, la patria o incluso un compañero de armas podía ser total, pero nunca debía interferir con el deber. La emoción no debía nublar la acción justa. El estoico, en línea similar, amaba también con profundidad, pero no con apego. Su amor estaba moderado por la conciencia constante de la impermanencia. Ama como si fueras a perder, diría un estoico. Esta actitud no es frialdad, sino una forma superior de afecto, más libre, más verdadera. Permite cuidar sin poseer, dar sin esperar, estar presente sin aferrarse. Es un tipo de amor que libera en lugar de esclavizar. Incluso en el arte de morir, ambas tradiciones coinciden. El Bushido ve la muerte como el examen final del carácter. Morir bien, con serenidad, lealtad y conciencia, es el último acto de la vida, y el más importante. El samurái estaba constantemente preparado para ella, no como un pesimista, sino como alguien que entendía que solo quien acepta su muerte puede vivir sin miedo. El estoicismo tiene una visión idéntica. No importa cuánto vivas, sino cómo. Mueres, decía Séneca. La meditación sobre la muerte, el famoso memento mori, no tiene por objetivo la melancolía, sino la claridad. Saber que vamos a morir convierte cada día en un campo de entrenamiento para la virtud. Ambos caminos nos preparan para dejar la vida sin arrepentimiento, porque han enseñado a vivirla con propósito. En la práctica social, esta ética compartida también genera un tipo de ciudadanía ejemplar. El samurái no actuaba por interés personal. Su conducta afectaba al nombre de su clan, de su señor, de su linaje. Cada acción individual tenía una resonancia colectiva. Esta visión puede parecer antigua, pero hoy más que nunca necesitamos recuperar el sentido de responsabilidad social. El estoicismo también enfatiza la pertenencia a una comunidad racional, a una polis espiritual. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido, se veía a sí mismo no como dueño del poder, sino como servidor de un orden mayor. La virtud, para ambos, tiene efectos que trascienden al individuo. No se es virtuoso en privado y corrupto en público. Se es uno solo, con coherencia y honor, o no se es nada. Esta visión resulta profundamente restauradora en un tiempo donde el relativismo moral ha erosionado los principios colectivos. La educación, por ejemplo, se beneficia enormemente de este enfoque. Criar a niños y jóvenes con principios samurái estoicos no significa imponer rigidez ni reprimir emociones, sino enseñarles desde temprano que hay un eje interno que debe guiar su vida.
que la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno debe, que el respeto, la disciplina, la reflexión, el esfuerzo y la compasión racional son caminos hacia una vida plena, incluso si a veces son difíciles. No hay crecimiento sin incomodidad, ni excelencia sin práctica. En la era del exceso de información y la falta de sabiduría, formar seres humanos con esta fortaleza interior es un acto revolucionario. También hay que hablar del impacto espiritual de esta síntesis. Aunque el Bushido no es una religión, tiene una dimensión sagrada: el deber como expresión de una voluntad superior, la reverencia por la naturaleza, el silencio contemplativo, del Zen. El estoicismo, aunque no teísta, también tiene una dimensión espiritual. La razón como chispa divina, el cosmos como orden inteligible, la aceptación como acto de fe en el logos universal. Ambos caminos permiten vivir con una espiritualidad laica, no dogmática, pero profundamente conectada con el misterio de la existencia. Una espiritualidad que no necesita templos porque hace del carácter su altar. Esta fusión, por tanto, no se limita a la ética ni al comportamiento externo, sino que permea la visión del mundo, el lugar que ocupamos en él y el sentido último de nuestras acciones. En este punto, se empieza a perfilar un ideal humano que va más allá de las categorías culturales o filosóficas tradicionales. El guerrero sabio, el servidor racional, el amante sin apego, el líder justo, el ciudadano virtuoso, el amigo leal, el ser mortal que no teme su fin. Esta figura, construida sobre los cimientos del Bushido y el estoicismo, representa una síntesis transcultural que responde a necesidades humanas universales: sentido, propósito, fortaleza, paz interior. No es una figura inalcanzable, sino una posibilidad real, accesible para quien esté dispuesto a entrenar su mente y su corazón con rigor y compasión. No se trata de convertirse en un samurái ni en un filósofo antiguo, sino de integrar sus enseñanzas en la vida moderna con lucidez y compromiso. Una vida guiada por esta ética no será fácil, pero será profundamente significativa. El ideal de una vida significativa sustentada en la confluencia del Bushido y el estoicismo no es una abstracción filosófica, sino un programa de transformación personal que puede guiar a cualquier individuo dispuesto a recorrer el camino del autodominio. Para lograrlo, se requieren ciertos principios fundamentales: constancia, humildad, autoconocimiento, valentía y amor por la verdad. Estos valores, compartidos entre ambas tradiciones, forman una especie de brújula moral para orientarse en medio de la confusión contemporánea. No basta con conocer estos ideales, es necesario vivirlos. La práctica constante, la revisión diaria de la conducta, el compromiso con la mejora personal y el sacrificio del ego se convierten en hábitos vitales. El Bushido, con su insistencia en el deber y la acción disciplinada, exige que cada acto refleje el honor personal. El estoicismo, por su parte, requiere vigilancia mental constante, el ejercicio de la atención plena en relación con los propios pensamientos, emociones y juicios. Ambos caminos exigen vigilancia sobre uno mismo, una forma activa de vivir despierto, nunca dormido en la pasividad del hábito o la dispersión. En este marco, el dolor, el fracaso y la pérdida ya no son enemigos, sino instructores. El guerrero samurái encontraba en cada batalla una oportunidad para mostrar su temple. El estoico encontraba en cada adversidad un campo fértil para cultivar su virtud. Desde esta visión, cualquier circunstancia, incluso la más dolorosa, se convierte en una oportunidad para fortalecer el alma. El fracaso no es una señal de inutilidad, sino un paso necesario en el proceso de refinamiento interior. Esta actitud transforma completamente la manera en que una persona se relaciona con su entorno. Ya no actúa con ansiedad por controlar todo lo que sucede, sino con presencia total en cada decisión. Sabe que no puede controlar los resultados, pero sí puede controlar la calidad de su intención y su entrega. Esto produce una serenidad activa, no una resignación pasiva, sino una aceptación dinámica, en la que cada momento es una oportunidad para la grandeza. Además, esta ética integral tiene la virtud de disolver las divisiones artificiales entre mente, cuerpo y espíritu.
El samurái no separaba la acción física del compromiso espiritual. Entrenaba con su espada como si se tratara de una meditación en movimiento. El estoico, aunque más racional, también entendía que la virtud debía encarnarse. No basta con pensar correctamente, hay que vivir correctamente. El ideal no es ser un teórico de la virtud, sino un artesano de sí mismo. Vivir con esta ética es esculpir el alma día a día, con esfuerzo, paciencia y amor por lo verdadero. En este proceso, también se aprende a distinguir lo esencial de lo trivial. Una de las enseñanzas más poderosas que ambas tradiciones ofrecen es la capacidad de despojarse de lo superfluo. El samurái vivía con sobriedad, sin excesos, sin lujos innecesarios. No por desprecio al placer, sino por comprensión de que lo importante debía ocupar el centro del espíritu. El estoico decía lo mismo. No se trata de rehuir los placeres, sino de no depender de ellos. Esta sobriedad voluntaria, este minimalismo existencial, permite concentrar la energía en lo que realmente importa. La virtud, el deber, la sabiduría, el amor. En la era del consumo compulsivo y de la distracción constante, esta enseñanza es profundamente liberadora. También en el trato con los demás se revela la sabiduría de esta fusión. El samurái trataba a sus iguales con cortesía extrema, no por debilidad, sino porque entendía que el respeto fortalece el lazo social. Incluso con el enemigo, el código del samurái exigía dignidad. El estoico, por su parte, enseñaba a ver en cada ser humano una chispa del mismo logos universal. No importa si el otro es hostil, ignorante o injusto, hay que tratarlo con racionalidad, sin ira, sin odio, con compasión firme. Esta combinación de firmeza y amabilidad, de claridad y respeto, permite construir relaciones humanas más sanas, menos cargadas de resentimiento o manipulación. Nos enseña a discutir sin destruir, a corregir sin humillar, a disentir sin odiar. No hay virtud en destruir al otro. La verdadera fuerza se muestra en la capacidad de actuar con integridad, incluso cuando no se es correspondido. En este punto, puede verse que la fusión de Bushido y estoicismo da lugar a una pedagogía de la excelencia. No una excelencia competitiva, basada en la comparación o en la dominación, sino una excelencia interior, basada en la superación de uno mismo. El enemigo no es el otro, sino el propio ego, la cobardía, la ignorancia, la pereza moral. Cada día es un nuevo duelo con esas fuerzas internas. Ganar ese combate no requiere una victoria externa, sino un acto constante de vigilancia sobre uno mismo. Esta pedagogía es profundamente democrática porque no depende del estatus social, del nivel educativo, ni del contexto. Cualquiera puede practicarla. No exige riquezas, ni fama, ni títulos. Solo pide voluntad, humildad y constancia. En este sentido, es una vía de empoderamiento ético accesible a todo ser humano. Incluso quienes han vivido en el error pueden redimirse si adoptan esta ética con sinceridad. El samurái caído podía recuperar su honor por medio de un acto de entrega total. El estoico que ha fallado no se castiga, sino que retoma el camino con más sabiduría. No hay culpa paralizante, sino responsabilidad activa. Esta visión también permite reconciliar la dureza con la ternura. Aunque ambas filosofías valoran el control y la fortaleza, no niegan el corazón. El samurái era capaz de llorar por un camarada caído, pero no se hundía en la desesperación. El estoico reconocía el dolor, pero no lo magnificaba ni lo negaba. Esta capacidad de sentir sin quedar dominado por la emoción, de actuar con firmeza pero con sensibilidad, es una virtud rara y profundamente humana. En ella se encierra la posibilidad de ser verdaderamente íntegros, fuertes sin ser duros, sensibles sin ser débiles. Esta síntesis también tiene un profundo potencial transformador en lo colectivo. Una sociedad formada por individuos que cultivan el honor, el autodominio, la justicia y la sabiduría sería una sociedad más estable, más justa, más pacífica. No perfecta, pero sí orientada hacia el bien común. La crisis de valores que atraviesan muchas culturas modernas no se resolverá solo con leyes ni con tecnología, sino con una transformación moral de los individuos. Y esa transformación no ocurrirá por azar,
sino por la adopción consciente de una filosofía de vida exigente, pero profundamente humana. Por eso, enseñar y practicar esta combinación de caminos filosóficos no es solo una elección personal, sino un acto de servicio al mundo. Cada persona que encarna esta ética se convierte en un faro silencioso, una fuente de inspiración, una presencia que eleva el nivel moral de su entorno. No necesita predicar, su vida misma es un mensaje. No impone su filosofía, simplemente la vive con tal coherencia que los demás no pueden evitar respetarla e incluso imitarla. La sabiduría, como el fuego, se transmite por contagio. Esta filosofía doble, bushido y estoicismo, no es un camino fácil, pero es uno de los más elevados a los que puede aspirar un ser humano. Exige tiempo, renuncia, esfuerzo, pero a cambio ofrece algo que ninguna otra cosa en el mundo puede brindar: un alma invencible. Al final de este recorrido, la convergencia entre el bushido y el estoicismo revela algo más que similitudes históricas o filosóficas. Nos entrega un modelo integral para la vida humana. Ambas tradiciones, aunque nacidas en contextos distintos, el Japón feudal y el mundo grecorromano, apuntan hacia el mismo núcleo: la necesidad de cultivar el carácter como fundamento de toda existencia significativa. El bushido aporta la verticalidad del deber, la dignidad del sacrificio, la belleza del honor. El estoicismo, por su parte, nos entrega el arte del juicio correcto, la constancia de ánimo, la sabiduría de aceptar lo que no depende de nosotros. Combinados, forman una ética capaz de sostenernos frente al caos, al dolor y a la incertidumbre, sin perder la humanidad ni la serenidad. No se trata de adherirse a dogmas antiguos ni de romantizar el pasado, sino de recuperar lo esencial de estas enseñanzas y aplicarlas con inteligencia en el presente. En un mundo donde abundan las distracciones, pero escasea el sentido, donde se celebra el ruido y se olvida el silencio, donde se valora el resultado pero se desprecia el proceso, esta ética representa una forma de resistencia y una fuente de renovación. Vivir según estos principios no significa aislarse del mundo, sino participar en él con más conciencia, más coherencia y más compasión. Significa ser útil sin perderse, ser firme sin endurecerse, ser virtuoso sin arrogancia. Esta síntesis es, en el fondo, una propuesta radical de libertad. La libertad de no depender de la aprobación ajena, la libertad de no ser esclavo de las emociones ni de los impulsos, la libertad de ser dueño de uno mismo incluso en medio de la adversidad. Y con ella viene la responsabilidad. Si uno ha despertado a este camino, no puede volver a dormirse. El samurái vivía cada día como si fuera el último. El estoico reflexionaba a diario sobre la muerte y la virtud. Hoy, en pleno siglo XXI, podemos hacer lo mismo. No como una imitación superficial, sino como una práctica viva, consciente y comprometida. Si cada uno de nosotros logra vivir con esa fusión de coraje y claridad, se volverá una influencia silenciosa pero poderosa en su entorno. Porque el mundo no cambia por grandes discursos, sino por pequeños actos de virtud repetidos con constancia. Porque toda revolución verdadera comienza en el alma de un individuo. Así que, si esta visión te ha resonado, si sentís que dentro de ti hay una vocación por algo más profundo que lo inmediato, si querés empezar a construir esa versión superior de vos mismo, este es el momento. No mañana, no cuando tengas tiempo. Ahora. Empezá por lo pequeño, lee, reflexioná, practicá, sé tu propio maestro y tu propio juez. Y si este texto te ayudó, si encendió una chispa en vos, entonces hacé tu parte para que este mensaje llegue a otros. Suscríbete al canal, deja tu like para apoyar este contenido, comenta abajo qué parte te impactó más y compartí este video con alguien que sepa que necesita escucharlo. Porque el mundo necesita más guerreros sabios, más corazones valientes y más almas firmes, y tal vez ese camino empiece con un simple gesto tuyo. Nos vemos en el próximo.